Bienvenidos a la tercera temporada de Café Territorio 2025, el programa de conversación de la comunidad creativa Los Ríos. Este año escogimos escenarios naturales, históricos y emblemáticos, donde pudimos conocer distintos proyectos que promueven y fortalecen el potencial creativo de la región. En este episodio, Valdivia, ciudad humedal y creativa, una conversación contingente sobre el reciente nombramiento de Valdivia como ciudad humedal y cómo la comunidad creativa de la región se hace partícipe. Hola, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Café Territorio desde aquí, desde Parque Urbano El Bosque. Y en esta ocasión muy especial, con maravillosos y maravillosas invitadas en un capítulo en el que vamos a hablar de ciudad humedal, Valdivia, ciudad humedal y creativa. Café Territorio es un programa organizado por la Seremia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que busca visibilizar el tremendo potencial creativo de esta región y promover cruces sectoriales, creatividad y salud, creatividad y ciencia, y en esta ocasión especial poner en valor todo el potencial creativo de nuestro territorio. Así que bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Café Territorio. Nos acompaña Carla Atman Fechi, nacida en Valdivia, la primera alcaldesa mujer de Valdivia y vigente en su cargo desde el 2021. Profesora de Historia y con varios estudios de posgrado que combinan humanidades y economía aplicada, otorgándole una mirada analítica, rigurosa y orientada a la aplicación. Entendemos que también es vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades y lidera también la Asociación de Municipios de la Región de Los Ríos, consolidándose como una voz destacada en la articulación entre territorios y políticas públicas. Además, y por esa la invitación impulsora y lideresa de la candidatura de Valdivia como ciudad humedal de Ramsar. Así que muchas gracias, alcaldesa, por aceptar esta invitación y esta conversación en este maravilloso espacio. Marcelo nos acompaña, Marcela Godoy, ya antropólogo de la Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile, especializado en museología y patrimonio, aquí en el patrimonio natural. Es director de Fluvial, encuentro que articula música independiente, patrimonio y creatividad regional. Bajo su liderazgo, Fluvial ha impulsado iniciativas innovadoras como el proyecto Imaginario Mapuche, que integró cine etnográfico en alianza con el Laboratorio de Antropología Audiovisual de la UACH. Hoy lideras el proyecto FIC, Polo Creativo y Turístico Los Ríos, ejecutado en conjunto con IMI Chile y la Universidad Austral, que busca articular turismo, patrimonio, creatividad y gobernanza cultural en todo este territorio regional. Muchas gracias, Marcelo, por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Gabriela Urrutia Dabove es artista visual, es docente de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Austral de Chile, gestora cultural, codirectora ya de la Galería Barrios Bajos y también de Fragua, el Encuentro de Arte Contemporáneo del Sur. Una de las principales impulsoras de Valdivia Territorio Creativo, desde donde ha promovido la articulación entre agentes culturales, instituciones y comunidad. Una articulación interdisciplinaria, maravillosa, ¿no? Su trabajo se orienta a fortalecer la creación contemporánea, la memoria y la colaboración entre disciplinas a partir de espacios horizontales, reflexivos y colaborativos que articulen ecosistemas creativos locales y sostenibles desde el sur global. Muchas gracias. Gracias. Gabriela, y ahí vamos a conversar de muchas cosas. Lorena, muchas gracias por primero acogernos en este maravilloso espacio, Parque Urbano El Bosque. Es ingeniera en conservación de recursos naturales y educadora ambiental. Es miembro del directorio de acá, del Comité Ecológico Lemu Lagüen, que gestiona el Parque Urbano El Bosque de Valdivia. Eres una activa impulsora de iniciativas comunitarias en torno a la conservación y el consumo responsable, con experiencia en proyectos públicos y sociales de educación ambiental y de gestión de espacios naturales. Combinas tu labor técnica, además, con la dirección colaborativa de organizaciones como, por ejemplo, Cooperativa La Manzana.
Así que muchas gracias por acogernos y darnos este maravilloso escenario para esta conversación. No, gracias a ustedes por elegir este espacio para venir a conversar. Y partamos contigo, ¿ya? Cuéntanos un poquito más de este parque. Bueno, este parque tiene muchos años. Bueno, este sitio en algún momento fue de Socobesa. Me imagino, no sé muy bien cuál era la intención, pero ellos dejaron este espacio para darle un plus a las casas que construyeron. Uh-huh. Hace 21 años atrás, un grupo de vecinos decidió que este espacio había que, de alguna manera, resguardarlo. Uh-huh. Y así surgió el Comité Ecológico Lemulahuen. Mario Maturana fue uno de los primeros guardaparques que tuvimos. Uh-huh. Y fue a pulso. Después hubo la casita, le pedimos a Socobesa el comodato de este espacio, lo hizo de muy buena voluntad y así estuvimos funcionando 20 años. A pulso, Socobesa nos apoyaba en la mantención hasta que en algún momento ya eso no fue y decidimos el año pasado como dar un paso que fue comprar este espacio, el comité. Ahí estuvimos en campaña, hicimos un montón de cosas, rifas, hicimos un festival aquí en el parque, pedimos donaciones hasta que lo logramos. Y ahora el espacio es totalmente autogestionado y por el Comité Ecológico Lemulahuen. No, felicitaciones por ese tremendo logro. Además, ustedes son espacio y acogen a un gran número de expresiones artístico-culturales, sí, teatro, así que darte las gracias y de alguna manera también hacerlo acá es un reconocimiento a esa labor y a ese proyecto comunitario. Sí. Y a partir de eso, alcaldesa, la razón por la que estamos acá, ¿no? Cuéntenos, porque el tema de este café es Valdivia, ciudad humedal y creativa, con ese apellido. Cuéntanos un poco en qué consiste este reconocimiento y qué implicancias tiene para la región, para Valdivia y en especial para la comunidad en general. Cuesta saber por dónde partir. Primero, agradecer el espacio, siempre un gusto además hablar de estos temas en un entorno tan maravilloso como este. Pero partir diciendo de que hace algunas décadas atrás en el mundo los humedales no se consideraban como un ecosistema relevante, al revés, eran más bien espacios, al igual como nosotros podemos acordarnos en nuestra memoria reciente, pantanos, hualves, lugares problemáticos para el desarrollo de las ciudades y más bien espacios que había que rellenar con mucho esfuerzo por lo demás, ¿no? Para sobre ellos construir, ¿no? Entonces eran como problemas de la ciudad y de los territorios. Pero en la década del 70 se establece una convención, que es la Convención Ramsar, que es la única COP a nivel internacional que tiene como objetivo un ecosistema en particular, ¿no? Que dice los humedales. Y los humedales son importantes para el mundo. Y hay que resguardarlos para el mundo, entre otras cosas, porque finalmente están vinculados con el resguardo del agua y entendemos que sin agua no hay vida. Y parte una travesía bien compleja, ¿no? De poder empezar a instalar esto como una prioridad en las políticas de todos los países. Y ahí esta Convención Ramsar, entre otras cosas, establece las denominaciones de los sitios Ramsar. Y nosotros en Valdivia logramos tener en 1981 el primer sitio Ramsar del país, que es nuestro santuario Carlos Andvanter. Entonces ya entramos, ¿no? Al circuito de esta convención a nivel internacional. 2004, imposible hablar de ciudad humedal sin hablar de los desastres ambientales. El 2004 tenemos este gran desastre ambiental, la contaminación de nuestro santuario, el levantamiento de un movimiento ciudadano que, entre otras cosas, yo creo que es algo que los valdivianos y valdivianas nos tenemos que sentir muy orgullosos, empuja las políticas ambientales que antes no existían. Recordar que cuando fue el desastre ambiental no existía Ministerio de Medio Ambiente, ni Servicio de Evaluación Ambiental, ni menos la ley urbana, la ley de humedales urbanos. Y se logra, tras esos 21 años, ¿no? Desde el desastre hasta ahora, avanzar en esa institucionalidad, consolidar un trabajo territorial. Y cuando yo llego como alcaldesa al municipio, en esta materia siempre con la sensación de que la municipalidad y la institución local estaba muy por detrás del avance de los movimientos sociales, entonces había que como ponerla al día y alcanzar ahí la rapidez que los movimientos sociales ambientales habían tenido.
Y en eso, bueno, ordenanza de humedales, que es algo que logramos, el Comité Comunal de Humedales, incorporar a los humedales en la planificación territorial, fortalecer los planes de recuperación de espacios de restauración de humedales, bueno, hay un conjunto de materias, fiscalización y otras que nos quedan por delante. Y en ese contexto, en conjunto con la sociedad civil, decimos, bueno, ¿están las condiciones para postular a Ciudad Humedal? Porque no queremos que esto sea un simple reconocimiento que tú cuelgues en una pared y que después no tenga asidero. Decimos sí con algunas condiciones. Una de esas condiciones es la norma secundaria de las aguas, por ejemplo, del río, que el Estado de Chile se comprometió y el gobierno aprobó en enero, que lamentablemente hoy día está en una reclamación por un sector de grupos de empresas privadas, pero que esperamos que se logre defender en tribunales. Teníamos ya todos los avances, entonces dijimos, Era el postulé. momento. Es el momento, postulé. Es el momento. Y se postula, y bueno, primera ciudad junto con Trelew en Argentina en tener este reconocimiento en América Latina y el Caribe, un gran orgullo y la posibilidad de vincularse, ya les podré contar más, ¿no? Pero vincularse con organismos internacionales, aprender de otras experiencias de ciudades humedales que fundamentalmente son asiáticas, europeas, africanas, conocemos muy poco de esas realidades, conocer y también enseñar. Nosotros, una de las cosas, y solo lo dejo ahí, como una cosa bien especial que tiene Valdivia es que somos una ciudad humedal de verdad, vivimos entre humedales. Hay otras ciudades humedales que el humedal está como lejos de la zona urbana, es un hermoso desafío. Sí. Interesante lo que planteas. Primero, 2 de América. Solo 2 de América Latina y el Caribe. Y una en el continente americano, que es un Sackville en Canadá. En la práctica somos 3 en el continente americano. Perfecto. Y otra cosa importante que planteas es que no son humedales que están fuera de la ciudad, sino que somos ciudad humedal. Muchas gracias, alcaldesa. Y entonces la pregunta que surge inmediatamente es, ¿y cómo se cruza ciudad humedal y el mundo creativo? Y ahí, Gabriela, te hago el puente y el pase para que nos cuentes cómo ves tú esa relación entre el sector creativo, entre el mundo creativo, entre la creatividad, sobre todo en este actual contexto de multicrisis ambiental, etcétera, y esta reciente y valiosa nominación. O sea, bueno, primero que todo, yo creo que es un lujo estar en este parque en la mitad de la ciudad. Y con eso quiero decir que, y como decía también la alcaldesa, los humedales son parte de nuestra ciudad, de nuestro cotidiano y por supuesto que de nuestra cultura. Y el sector creativo, bueno, hace ya bastante tiempo ha cruzado ya estas temáticas, ¿no? Hay un interés justamente empezar, reflexionar. Bueno, la otra vez contigo también, Helen, estuvimos, ¿te acuerdas?, en el contexto de Valdivia Territorio Creativo con el Seremi de Medio Ambiente, con la Corporación de Fomento, con Cultura, con la Municipalidad y en el fondo el encuentro de temáticas y de preocupaciones es evidente, es evidente. Entonces la verdad es que yo creo que ni siquiera hay que intencionar un cruce, sino que en el fondo los humedales, el medio ambiente, la ecología en esta ciudad de alguna manera se vive de a pie. Bueno, Fluvial también es un ejemplo, ¿no?, de un programa y ciudad y por supuesto naturaleza. Entiendo que estás porque además hay algo bien interesante, tú estás en un proyecto internacional vinculado con el agua. Y en ese ejercicio has estado identificando experiencias creativas que se están cruzando con el agua. Cuéntanos un poquito de eso, para profundizar más esa relación entre creatividad y patrimonio natural y humedal, especialmente agua. Sí, ese es un proyecto que viene desde Alemania, porque es una exposición el próximo año en Berlín, y lo que busca es justamente explorar relaciones con las aguas desde la Amazonía hasta el sur de Chile. Entonces somos 3 curadoras, 2 brasileras y yo, y hemos estado en un proceso de 1 año y medio investigando acerca de las relaciones comunitarias con las aguas. Y aquí específicamente estuvimos acá en la región de Los Ríos, en Masweh, que es una experiencia que realmente me cambió como la visión acerca de las posibilidades comunitarias y basales. Estuvimos también en Tralcao, justamente en el contexto también del desastre del Santuario de la Naturaleza. Estuvimos haciendo esas rutas las quenches que están recuperando. Y también estuvimos en Quillagua, eso queda en Calama, en el río Loa, entendiendo los desastres ambientales y justamente haciendo monitoreos de agua. Y fue muy bonito porque justamente acá hay todo un proceso, bueno, Humedal Angachilla también están trabajando con monitoreos de agua, donde se ha visto con evidencia científica y también muy real y cotidiana que las aguas han comenzado, ¿no?, a
como a recuperar su salud ecológica. Mira. Encontrar bichitos que antes no se encontraban, macroinvertebrados. Así que ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. Interesante lo que dice. Entonces, más que intencionar el cruce, es hacerlo visible. Porque Yo esos creo. cruces ya están. Sí. Maravilloso. Bueno, y ahí pensemos en Fluvial. Fluvial tiene nombre Nombre de agua. de agua. Bueno, Entonces, sí. cuéntanos un poco de ese cruce que ya existe, pero ¿cómo lo hacemos más evidente entonces? ¿Y cómo la creatividad puede aportar a esa denominación tan relevante? Bueno, yo creo que la expresión artística tiene mucho que ver con su territorio, se nutren mutuamente. Este es un territorio que tiene una larga tradición de agua, así lo constata la evidencia arqueológica, lo constata el pueblo mapuche con toda la cosmovisión en torno a los cuerpos de agua. Y los humedales son un ejemplo súper significativo de ese imaginario espiritual y también es práctica espiritual. Y también las aguas se han transformado desde mucho tiempo en un punto de encuentro. Y lo que nosotros buscábamos con un evento era justamente tener un punto donde encontrarnos, ¿no? Durante mucho tiempo, especialmente a partir de la colonia, el río era la ruta principal y era el punto de encuentro donde se generaban intercambios de prácticas, conocimientos, alimentos, etcétera, ¿no? Entonces tenía todo el sentido del mundo que un encuentro dedicado a la industria creativa, a la industria musical, tuviera como referencia también algo que es muy propio de la ciudad y la región, son sus ríos, ¿no? Entonces era de alguna manera evidente rendirle un tributo a ese espacio vital llamado cuerpos de agua o río o lago, como lo quieras llamar, como un espacio de encuentro de las personas y de intercambio de conocimiento y en este caso de creación, ¿no? de creación artística. Y también de alguna manera a través de ese ejercicio tributar a este patrimonio cultural natural que caracteriza a nuestra región. Bueno, basta hacer un recorrido rápido en el nombre de festivales vinculados al agua en la región, ¿cierto? Muchos. Bandas vinculadas, o sea, sin duda el agua atraviesa la producción artístico-cultural, sin duda. Alcaldesa, y pensando en esos cruces, profundizando más aún en esos cruces, ¿cómo visualiza usted en esta hoja de ruta que se han planteado a partir de la nominación cruzarse con el sector creativo, cruzarse con el mundo del turismo creativo? ¿Cómo lo visualizan ustedes en esa hoja de ruta? No, un vínculo súper estrecho. Yo creo que, a ver, yo creo que es difícil pensar que es primero, ¿no? Yo creo que no habría sido posible resguardar nuestros entornos naturales y los humedales sin el acervo cultural que existe en nuestro territorio, y no sería posible ese acervo cultural sin este entorno natural. Entonces creo que están totalmente interrelacionados y por lo mismo también nuestras apuestas en esta materia. Una de las reflexiones o dolores que siempre están sobre la mesa en Valdivia es que esta es una ciudad maravillosa en la que todos queremos vivir, mucha gente de fuera que quiere venirse para acá, uno sueña que sus hijos, los nietos y todos sigan creciendo acá, pero es una ciudad difícil para encontrar trabajo, para llegar a fin de mes, para encontrar arriendo, ¿no? Entonces está esta disyuntiva como de qué se vive en Valdivia. Y yo creo de que la ruta Ciudad Humedal también es una búsqueda de respuesta de qué se vive en Valdivia y cómo queremos vivir. Yo creo que acá hay una apuesta también económica, por eso muy vinculado a la industria creativa, ¿no? A cómo hablamos de industria ya no desde este concepto de la industria pesada, de como los grandes, de los grandes además impactos ambientales vinculados a las eras industriales anteriores, sino que a una industria blanda, una industria que se vincula con el territorio. Y yo estoy convencida de que Ciudad Humedal nos va a dar un acervo, ya nos da un acervo de posicionar un turismo basado en la naturaleza. Hoy día me tocó, a propósito del reconocimiento Ciudad Humedal, ir a Zimbabue, a donde fue este encuentro de COP, que además es muy potente porque tú encuentras como al mundo reunido en un solo salón, ¿no? Entonces representantes de países árabes, países africanos, asiáticos, europeos, americanos, y uno empieza a mirar también lo que tenemos y que otros no tienen. Y vuelvo a insistir que una de las cosas que no se tiene en todos lados y que a veces nosotros la damos por sentada es que la naturaleza en Valdivia convive con la vida urbana cotidiana. Lo mismo lo que estamos acá hablando de los parques, para nosotros por eso es tan importante los parques urbanos, los corredores urbanos vinculados con el ornato, y de hecho una de las cosas que nosotros hemos hablado mucho de los bordes humedales, de cómo en este espacio en donde convive el humedal
humedal con las viviendas, o donde convive el humedal con la industria. Nosotros tenemos industria de río, Acenab es como nuestro gran emblema industrial, o Harinas Coyico, que está en pleno río, el río es parte de nuestro humedal. Entonces, ese borde, esa convivencia, yo creo que tiene un potencial enorme, y que ha sido fuente de inspiración sin duda, pero creo, y vuelvo a insistir, creo que es una fuente de potencial económico para mover nuestros valores agregados, que de verdad que no están en todos lados, y eso hay que aprovecharlo. Bueno, y además coincide con que hay procesos interesantes que se están generando en el territorio. Por ejemplo, Valdivia Territorio Creativo está levantando rutas creativas. El FIC de Polo Creativo, ¿cierto? Ustedes también están ahí. ¿Podrían comentar un poco más como para insumar ya con experiencias bien concretas de ese cruce, Gaby? Bueno, sí, Valdivia Territorio Creativo es una agrupación tipo red que lleva más o menos como cuatro años, pero que este año ya se está consolidando más como una red. Y su propósito justamente es pensar y también involucrarse en las discusiones de la ciudad, de nuestro territorio, con el foco en las artes, la creatividad, el patrimonio, las expresiones, también el turismo creativo, etcétera. Entonces, en ese sentido, lo primero que tenemos claro, probablemente no tenemos claro muchas cosas, pero lo que sí tenemos claro es que esta discusión o esta reflexión acerca de la ciudad es intersectorial. O sea, no sirve solamente desde las artes, sino que en el fondo los cruces, además que ya son evidentes, y creo que es algo que también nos está empujando, ¿no? Pero ¿qué diferenciaría la propuesta que ustedes están levantando con el turismo cultural tradicional, o el turismo de intereses especiales, o ese turismo de naturaleza? ¿Cuál sería la diferencia con este componente creativo? Bueno, Valdivia Territorio Creativo tiene como propuesta generar unas rutas que en el fondo es para reconocer, revisitar la ciudad desde el movimiento, desde lo nómade. Entonces ahí, por ejemplo, estamos pensando lo fluvial, la línea ferroviaria, como distintos medios de circulación que son parte de nuestra ciudad, las ciclovías también, y para redescubrir esta ciudad. Entonces es una experiencia que cruza justamente... Y muchas veces también pensando en que ya hay un quehacer artístico-cultural absolutamente disponible para armar rutas, ¿no? Absolutamente. En el fondo es como recoger ya lo que hay y en el fondo articularlo. No, claro, no es inventar la rueda de nuevo, sino que en el fondo es todo este potencial del que tú hablas siempre, Helen. En el fondo es un proceso de articulación intersectorial e interdisciplinar. Entonces pareciera ser que al ya tradicional o turismo cultural, turismo naturaleza, turismo de intereses especiales, hay una apuesta interesante de esta comunidad creativa regional por un turismo más creativo, más cruzado con ese mundo. Cuéntenos ustedes eso entonces, a ver. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de polo creativo? Exacto, ¿de qué hablamos? Es un tremendo desafío en primer lugar. Es un proyecto de investigación aplicada, un fondo de innovación para la competitividad, apoyado por el gobierno regional. Nosotros partimos de un supuesto que atañe a la política pública. Tenemos problemas de conexión entre los sectores en la política pública. El mundo del turismo, el mundo creativo va por su propio camino, claro, y hay pocos espacios de encuentro. Y lo que nosotros estamos haciendo con el polo es primero tratar de generar un acercamiento, un conocimiento de las comunidades turísticas y creativas comunales, ¿no? Hemos montado una mesa de trabajo que ya vamos por la mesa número 57, puede ser, en 7 comunas. Y lo primero es crear esta comunidad intersectorial, es decir, que los vecinos que trabajan en cosas distintas puedan interactuar, conocer y compartir información con la finalidad de crear una gobernanza que permita capturar y desarrollar el talento, porque eso, la creatividad trabaja con talento, no solamente artístico, sino que también el talento en su dimensión más amplia. Y por otro lado, poner ese talento a disposición de los atractivos o de los activos naturales y culturales que están en los territorios. Y estamos trabajando sobre los 4 destinos turísticos de la región. Así estamos en Panguipulli, 7 lagos, ¿no?, en la cuenca del Ranco, Valdivia Corral, que es otro eje bien importante, y 4 ríos. Obviamente nos gustaría tener una cobertura de toda la región, pero no se puede, digamos, no nos da la cantidad de recursos ni humanos ni financieros, pero esto es un punto de partida que yo creo que es súper valioso, porque primero, el primer año nos dedicamos a hacer un diagnóstico en esta lógica, ¿no es cierto?, de intersectorialidad para distinguir las brechas, para poder proponer una hoja de ruta que permita abordar esta problemática, porque esto no se resuelve con un proyecto. Este es un punto de partida
Y sobre este punto de partida esperamos construir un proceso territorial, sociopolítico, que ponga en articulación estos sectores. Y evidentemente, y ahí vuelvo a esta condición del territorio húmedo, ¿no? Buena parte de esos atractivos y de ese talento tienen que ver con ello, ¿no? Hay una condición súper particular, patrimonial también si se quiere, ¿no? que le entrega ciertas características y valores que son súper únicos. Un territorio como este tiene singularidades que en el fondo no se reproducen en otro lugar. Piensa tú en los castillos de la Bahía de Corral. Castillos de ese tipo abundan en Europa, pero son muy pocos. En realidad, los únicos son los que están en la selva valdiviana, ¿no? Entonces, ahí hay ciertas particularidades que en el fondo uno puede proyectar en el tiempo a través de esta lógica intersectorial. No, y además que esa vinculación permanente nutre de información también al mundo turístico para que quien venga, sí, pero además, oye, hay una obra de teatro, hay un concierto, sabes que está la presentación de este libro, visita las librerías, visita las bibliotecas, hay unos estudios de grabación, hay un taller de artesanía. O sea, inmediatamente la oferta, por decirlo de alguna manera, turística se enriquece de manera importante. Y ahí quiero hacerle una pregunta a Lorena, porque me imagino que ustedes tienen, no me imagino, es así, mucha visita que me imagino que a medida que se mejora el tiempo y se incrementa. ¿Qué busca ese visitante acá? Mira, acá generalmente... ¿Y cómo si sientes tú que también buscan alternativas creativas y cómo se cruza con ese mundo? Sí, yo escuchándolos siento que el parque confluyen de alguna manera todos estos mundos. Porque claro, tenemos el turismo que en el verano de septiembre a octubre hasta marzo son ¿cuántos? Unos 5.000 visitantes o más que vienen. Tenemos también durante el año muchos colegios, giras de estudio, pero también nosotros hacemos talleres, o sea, no nosotros, pero entregamos el espacio para talleres de circo, hay diferentes, arte en el bosque tenemos ahora, arte terapia. Entonces el visitante cuando viene a Valdivia ya empieza a recorrer los distintos parques, se encuentra con este parque que tiene selva y tiene humedal. Tenemos una pasarela muy bonita, si tienen suerte pueden haber algunos pajaritos como emblemáticos como el Siete Colores, pero y a la vez hemos nosotros también sido un espacio cultural. O sea, aquí se hacen obras de teatro, los conciertos de Mancera, llevamos una infinidad de años con ellos, obras de teatro, festeja con la compañía Imaginaria, se han grabado videos, ¿cómo se llama?, de músicos valdivianos y de otras partes. Entonces siento que este espacio tiene cabida para mucho. Está casi en el centro de Valdivia, o sea, el visitante que viene puede en pocos minutos desde el centro llegar acá. Hay buena locomoción, entonces siento que es súper, es un espacio donde tiene cabida todo. Y la parte artística para nosotros es súper importante. O sea, tener este escenario en el centro de un bosque es maravilloso. Tenemos planes de poder arreglarlo para que no solo se pueda ocupar cuando no llueve, sino también cuando caiga un poquito de agua. No, además que con esta locación, o sea, con este escenario maravilloso, tú hablas algo súper importante, que es cómo de alguna manera establecer ese circuito de parques cruzado con esa cartelera artístico-cultural, sí. Sin duda, plus enorme, que no es un cruce nuevo, ¿cierto? Pero es un cruce que tal vez haya que hacer más visible. Más visible, sin totalmente. Duda, sin duda. Sí. Bueno, esta nominación nos pone en el mundo, ¿cierto? Valdivia en el mundo, como dijo usted el otro día en la presentación, nos da visibilidad a nivel internacional. ¿Cómo aprovechamos esa visibilidad y de qué manera también el sector creativo puede aportar a esa oportunidad?
Uy, tantas formas, pero sí, nosotros estamos de hecho trabajando harto para posicionar a Valdivia en los ojos de Chile y el mundo desde nuestras particularidades, ¿no? Yo vuelvo a insistir, es realmente impactante mirar las otras ciudades humedales. Nosotros entramos a un grupo selecto, cuando nos nominaron eran 42, pero entregaron un reconocimiento, ahora somos 70 ciudades humedales, existe una asociación de ciudades humedales en el mundo y son todas muy distintas y es bien impactante mirar eso, porque uno diría, bueno, debiéramos ser más o menos similares si somos todas ciudades humedales, nos vamos a encontrar, y la verdad es que son todas muy distintas y vuelvo a insistir que la principal particularidad de Valdivia es que somos de manera primero natural una ciudad humedal. Es muy bonito recordar esta postal que sacó el Movimiento Acción por los Cisnes en el 2004, en donde dice Valdivia ciudad humedal. O sea, no existía todavía la denominación de ciudad humedal de Ramsar, o sea, no fue pensando en la denominación de la COP, sino que era decir, somos un humedal, somos un gran humedal donde hay una ciudad y tenemos que lograr convivir con eso, ¿no? y sacarle provecho. Entonces, vuelvo a insistir, como somos muy especiales en el mundo y en torno a eso yo creo que la primera oportunidad es como lograr identificarlo, ¿no? Identificar de que tenemos eso que nos hace muy especiales y en función de aquello como ofertarlo en el mundo, ¿no? Vuelvo a insistir con el tema de las estrategias de desarrollo. Yo creo que nosotros en el debate del turismo está siempre como muy pegado, creo yo, como estrategias de repente muy tradicionales. Yo sé que tenemos, no sé, un desafío que siempre me lo dicen, hay que construir una arena, ¿no? Ya nos falta la arena de Valdivia. Puede ser, hay que buscar terreno y dónde y la complejidad, y Valdivia es difícil, hay pocos terrenos, y dice, mira, entre eso que te sale 10.000 millones a tal vez pequeños escenarios en una red de parques, podría ser no una oferta. Nosotros hemos tenido experiencia, a mí me ha tocado personalmente ir a propósito del turismo de convenciones, ¿no? Como el turismo de eventos, ciudades que ofertan hacer eventos y tienen estos grandes centros de convenciones. Oye, y pasas 2 horas de ida y 2 horas de vuelta en el bus que te traslada porque están los tacos, porque las ciudades son gigantes, porque el centro de eventos quedó lejos. Y de repente nosotros los eventos que hemos hecho acá y conversando después con personas dicen, oye, es la gracia de un Valdivia caminable, de que el evento queda al lado después de un teatro y que del teatro me paso al río y que del río me paso a un bar y caminé. En 20 minutos está todo cerca, lo mismo que se decía acá. Entonces, yo creo que tenemos la posibilidad de romper ciertos paradigmas de un turismo tradicional y ofertar lo que tenemos y no competir con lo que no es, ¿no? En otro momento, a propósito del verano, ¿no? Nosotros no vamos a competir con el turismo de sol y playa. No. Ese no es nuestra oferta, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra oferta? Claro. Y solo para compartirles, porque creo que es súper bonito a propósito de lo que nos convoca, en Zimbabue algo que me sorprendió, estamos hablando de un país muy pobre, muy, muy, muy pobre, pero con un turismo bien potente, en donde parte importante del turismo que tienen, que me sorprendió mucho, ellos tienen, bueno, un río, tienen unas gigantes cataratas, entonces tienen también muchos recorridos en barquito, tal como nosotros, y lo que me sorprendió es que venden mucho la experiencia más que el trayecto, y el silencio es parte fundamental de la oferta turística. Tú te subes a esos barquitos, de hecho ahora lo he dicho en todos lados porque creo que es un desafío para nuestras embarcaciones fluviales, venden silencio. Ir en una embarcación en pleno silencio, ¿para qué? Para, bueno, no espantar a la naturaleza, ahí estamos hablando de los cocodrilos, los hipopótamos, otro tipo de naturaleza, pero en definitiva yo decía, mira, nosotros estamos como con este turismo de llegar al punto y después volver y rápido, pero solo estar en el santuario y con unos binoculares para mirar pájaros, es una oferta turística muy potente, al estilo safari en África, que hay gente que viaja por todo el mundo, paga millonadas para estar 4 días sentados, para si es que tal vez ve un león, bueno, tal vez si es que tal vez ves un cisne, si tal vez ves un 7 colores, en un entorno envolvente, con silencio. Creo que no hay que copiar, creo que hay que abrazar lo que tenemos y ofertar lo que tenemos, y en eso la cultura y el medio ambiente son, creo que, nuestra gran apuesta. Sí, y Sí, por favor, vale. yo O sea, también Gaby. a esa combinación pondría las ciencias, porque, Mira. porque creo que también en tu pregunta, como ahora sigue Valdivia en el mundo, y estoy muy de acuerdo con no competir, sino que también poner a disposición lo que hay acá y lo que se puede hacer acá. O sea, tener una ciudad como esta, donde la naturaleza convive con la cotidianidad, creo que de verdad que es
es un lujo y con la ciencia y generar conocimiento y aportar a los desafíos del cambio climático, de las crisis ambientales que hay, creo que es fundamental. No, y bueno, y también que en esta multicrisis global, ¿cierto? Sin duda que la creatividad cumple un rol fundamental. Necesitamos ese pensamiento divergente, necesitamos nuevas formas de ser, de hacer, de estar en el mundo. Así que no es solo el evento que se cruza con el desafío, sino que también es la apuesta del pensamiento creativo que puede aportar sin duda a eso. Gaby, aprovechando que me hiciste la pregunta, ¿ya? Hay un desafío bien interesante que viene ya de hace muchos años, que es poner en valor a los ríos como territorio creativo, ¿ya? Y eso desde distintas dimensiones. Una de ellas es los ríos, territorio visual, con el sector de las artes de la visualidad, fotografía, artes visuales, nuevos medios. Y este año, en su sexta versión del programa, ¿ya? Hay un sello particular, y en especial en la residencia artística, que además va a ser interterritorial, porque el enfoque es desde las cuencas. Gaby, que hacemos alianza con Galería Barrios Bajos en ese programa. Cuéntanos más de ese abordaje. Bueno, a raíz de lo que dijo Marcelo acerca de la política pública, creo que este es un ejemplo súper interesante de cómo se han ido desarrollando programas, un paréntesis. Y específicamente este año tiene la curatoría general del programa articulada en la cuenca, en las cuencas, y entendiendo también como un proceso de interconexión, colaboración intersectorial, interdisciplinar. Ese en el fondo es como el espíritu del programa. Y la residencia a la que tú te refieres, que este programa tiene varias actividades y una es una residencia artística, parte en Puerto Fuy y termina en la desembocadura del río, es decir, de cordillera a mar. En el fondo como recorriendo esa narrativa del río, ese paisaje, esas comunidades. Vamos a pasar por Neltume, Panguipulli, Riñihue, en el fondo también revisitando la historia de ese río, ¿no? Que tiene que ver con ruinas, con industrialización, con terremoto, memoria, lucha, defensa. Emprendimientos también, gastronomía. Hemos pensado cómo nos comemos el río, cómo tener experiencias como sensoriales y digestivas con el río. Y también, a raíz de lo que comentaba la alcaldesa acerca de este movimiento ciudadano, también una de las actividades que hemos ido realizando año a año tiene que ver con la memoria del Caballo de Proa, que era una revista icónica, cultural de Valdivia, que empezó el 81 y terminó el 2013. Y este año nos hemos propuesto tirar el hilito narrativo de la acción por los cisnes. En el fondo, volver a la revista, que está absolutamente retratado todo, está esa postal, distintos artículos, comentarios, y volver a revisitarlo y entender esa historia, porque definitivamente Valdivia y las nominaciones actuales tienen que ver, ¿cierto?, con esta base ciudadana que también es un referente también en el país. Otras ciudades nos miran y así que, claro. Y bueno, y ahí también quedan desafíos como, por ejemplo, cómo cruzar creatividad y corso fluvial. ¿Ya? Esa también es otra actividad. Por ejemplo. Sí. Bueno, son múltiples las posibilidades, pero queremos ir cerrando con una pregunta que yo creo que es una imperdible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estamos a días, meses, ¿no?, de los 20 años de la región. Y me parecería interesante preguntarnos entonces cómo esta nominación la miramos con esa perspectiva. Marcelo. Un poquito de garganta. Yo creo que el río es un eje articulador de una oferta turística, social. Un poco lo que decía la alcaldesa, nosotros tenemos que diferenciarnos de estas ciudades grandes que tienen grandes centros de convenciones. Nosotros hemos trabajado mucho la perspectiva de conectar los pequeños lugares, de tener escenarios repartidos por toda la ciudad. Hacen que la experiencia de vivir la ciudad sea una experiencia a escala humana. Creo que eso nos gusta mucho también como concepto a los valdivianos, caminarla, andarla en bicicleta, cruzarla en bote, ¿no? Entonces creo que todas esas experiencias muy sensoriales y muy de nicho, en el fondo permiten amplificar la experiencia de vivir la ciudad, ¿no? Eso creo que es una cosa súper valiosa. Y los humedales definitivamente son espacios donde podemos nosotros también experimentar oferta creativa, ¿no? Si pensamos los 20 años que
conmemoran nuestro ejercicio ciudadano de crear una nueva región, tenemos que hacerlo pensando también en la ciudad y el territorio que somos, ¿no? Entonces, me parece que pensar en grandes cosas se contradice un poco con la vocación con la que esta región se ha ido creando desde sus orígenes, ¿no? Y creo que también es muy importante hacer mención al territorio original, ¿no? Al Guadalafquén colonial, pero también al Ainileufu mapuche, ¿no? Entonces creo que todas esas capas que lleva nuestra región en términos de contenido, de densidad, de identidades, creo que deberán ser consideradas. La creatividad no es solamente la creación artística, sino que también es la creación de este conjunto de identidades y de estos patrimonios que nos van dando también una perspectiva propia y una forma de ser que yo creo que tenemos que comunicarla mejor. Súper. Gracias, Marcelo. Lorena, y Parque Urbano, a 20 años. Oye, Y en este cruce, Sí, yo siento que para nosotros como parque, estos 20 años, más nuestros 21 años Sí, de vida, sí, 21. nos estamos consolidando. O sea, el hecho de que este espacio sea comunitario y autogestionado da cuenta de todo el trabajo que hubo detrás, de todas las personas que han participado en este hermoso proyecto y que ahora de alguna manera está dando frutos. Y siento que tenemos que consolidar algunas cosas, como por ejemplo este espacio, como darle más vida, darle más fuerza, que yo siento que el valdiviano no sabe de este espacio. Muchos turistas vienen, pero el valdiviano no lo reconoce como propio. Entonces creo que para nosotros como parque tenemos ese al debe con la ciudad. Pero sí, creo que también la común, o sea, la ciudad tiene que ir consolidando algunas cosas que ya tiene. O sea, Valdivia, como dice la alcaldesa, tiene muchas cosas muy valorables. O sea, hay mucha gente que siempre dice, ¡ay, qué ganas de ir a vivir allá! Pero claro, hay otras que cuesta, como el empleo, pero tiene cosas muy, muy bonitas como la escala humana. O sea, yo creo que impagable el poder caminar y no sufrir de tanto taco, de saber que si tomas una micro donde estés, máximo, no sé, 20 minutos estás donde estás. No, y como dices tú, el desafío de camisetearse con ese tremendo valor. Alcaldesa, a 20 años. Ay, sí, nosotros tenemos la mirada puesta y por el 2027 vamos a cumplir 20 años como región. Mira, yo creo que hay una reflexión que por lo menos a mí siempre me cruza, que es cómo vamos acortando las brechas de desigualdad. O sea, yo creo que como uno de los grandes problemas de la ciudad y del mundo entero es la desigualdad del acceso a la cultura, la desigualdad en términos materiales, etcétera. Y yo creo que ahí Valdivia tiene un potencial muy, muy importante, de nuevo por nuestra forma geográfica. Algo que pasa muchas veces en las ciudades humedales y también en las ciudades turísticas es que la belleza se encapsula, no la belleza que tú tienes para ofertar, ¿no? Pensemos en el turismo de sol y playa del Caribe, ¿no? Que ha encapsulado en estos resorts privados, mientras la gente que vive en el país es muy pobre y no le chorrea, ¿no? Como las divisas que llegan. Y finalmente terminan solo a propósito de empleos precarios vinculándose con ese tipo de turismo. Lo que pasa en algunas ciudades con parques hermosos, humedales, es que cuando se consolidan sube la plusvalía, los sectores pobres que estaban vinculados a ese parque se van porque esas casas empiezan a subir de precio y llegan los más ricos, ¿no? Porque entre más poder adquisitivo, obviamente, lo que busca es un entorno bonito. Bueno, yo creo que Valdivia tiene posibilidades de romper eso, si es que nos lo proponemos, si es que no hacemos cosas intencionadamente para romperlo, podemos transitar también hacia un turismo que no permita romper la desigualdad o hacia una forma de pensar las áreas naturales sin ese foco de igualdad. Pero la gracia, por ejemplo, es que tenemos bordes de humedal y parque en todos lados, ¿no?
Entonces, por eso nuestra pega ahora es, por eso tan importante el Parque Urbano Las Ánimas, ¿no? Las Ánimas es un sector enorme y no tenemos áreas verdes consolidadas. Y tenemos humedales en precarias condiciones, ¿no? Y necesitamos pulmón verde en Las Ánimas. Por eso estamos en este plan de recuperación en un parque además agroecológico muy bonito en Coyico, que también, Coyico, un barrio histórico, tenemos el río, la playa, pero no tenemos área, zona consolidada de parque. Entonces, que la distribución de los parques, la distribución de las áreas naturales, la distribución del turismo y de la oferta turística vinculada con la oferta creativa esté distribuida democráticamente en el territorio. Por eso me encanta escucharle decir el río, la línea del tren, o sea, cómo Pigüinco, Güeyelgüe dejan de ser lugares pobres y abandonados y marginados del desarrollo, ¿no? Cómo no ofertamos una ciudad hermosa, pero que esa hermosura no llega a Las Ánimas, no llega a la Pablo Neruda, no llega a la San Luis, a la San Pedro. Por eso Parque Catrico, yo creo que es como un emblema también de cómo se recupera un espacio, recordemos, a la Costanera de los Pobres, el basural, y cómo eso se recupera para la ciudad, pero también para el turista. El Parque Catrico perfectamente es una oferta turística, pero muy potente. Entonces yo pienso así, como que decidamos de verdad, cuando se dijo ciudad, región modelo, región sostenible, yo creo que hay que poner el foco igualdad, porque creo que es uno de los grandes dramas de las ciudades, crecer con criterios altamente desiguales, es súper fácil. Como que si tú no lo intencionas, creces de manera desigual. Entonces hay que intencionar la igualdad. Y creo que naturaleza y cultura en eso tienen que ayudarse mutuamente y bueno, eso. No, maravilloso y desafiante desafío. Gaby, a 20 años, la comunidad creativa, la creatividad y ese cruce con, por ejemplo, el tema ambiental. Sí, absolutamente. Yo me imagino una ciudad donde la creatividad se viva en el espacio público, que no sea encapsulada en ciertos lugares, en ciertos centros, sino que sea parte de nuestra cotidianidad, muy vinculada con procesos para repensar la ciudad, una ciudad que también me la imagino mucho más sustentable. Yo sé que somos ciertos ejemplos, pero no sé, también lo que pasa con el precio de la vivienda, los tacos, no sé, todo como... Bueno, incluso hasta las ciclovías, las que se han hecho y todos los movimientos que han ido en contra de la ciclovía. Así que nada, yo me imagino un sector artístico, cultural sumamente involucrado y yo creo que vamos para eso. Sí, totalmente, totalmente. Lo vamos a conocer en otro de los capítulos de Café Territorio, donde vamos a hablar justamente de esos movimientos que están surgiendo en la región con fuerza y que tal vez solo hay que hacerlos visibles. Hoy agradecerles sus maravillosas visiones, sus ideas, su inspiración y los grandes aportes para hacer de esta conversación un maravilloso encuentro. Gracias por compartir un nuevo capítulo de Café Territorio. Nos vemos en otro capítulo. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.